¿Cuál es el legado de Héroes del Silencio en el rock en español? ¿Cuál fue el alcance de su calidad musical? ¿Su música en realidad trascenderá en las generaciones futuras? Claro. Al principio, Héroe del Silencio es el nombre del grupo y Héroe de Leyenda era la canción, pero al principio fue al revés. Al principio la canción era Héroes de Leyenda y ellos le dieron la vuelta en un paseo que hicieron Juan Valdivia y Enrique Bunbury en Zaragoza en el año 85, en enero del 85. Estaban barajando la posibilidad, los diferentes nombres que tenían para la banda. Y tenían la canción compuesta, que era Héroes del Silencio, donde hay un verso que habla del héroe de leyenda. Pensaron en Héroes de Leyenda, pero el nombre de la banda, pero al final hicieron este cambio de tornas. Bautizaron la canción como Héroes de Leyenda y la banda como Héroes del Silencio. Pero quizá Héroes del Silencio cuajaron de otra manera. Yo creo que su propuesta rockera, con esas letras tan íntimas y poéticas, caló de otra manera y armaron un repertorio de 60 canciones, como decías tú al principio, de las cuales podríamos decir que casi la mitad hoy en día se consideran casi himnos, que la gente recuerda y sigue escuchando. Y hay un recuerdo continuo de la banda. Hay muchas actividades todavía relacionadas con ellos. Piensa que, por ejemplo, ahora en octubre se ha celebrado el Día H, que es un día que recuerda el último concierto que ellos dieron en la gira del 2007. Yo creo que en España, al principio de la vida del grupo, hubo una recepción extraña de lo que significaban Héroes del Silencio. Se grabó el primer disco en un año en que se hacían las producciones muy poperas, un disco grabado sin mucha fuerza. Ellos ya eran una banda rock que tocaba mucho en los escenarios de Aragón y se sentían como una banda rock. Se graba un disco con una técnica de grabación un tanto popera, con mucha reverb, con predominio de la voz. En fin, en España se produjo ese fenómeno de o bien odiabas a Héroes del Silencio o bien los amabas. Y yo creo que la gente sigue pensando lo mismo. Gran parte de la crítica siguió en esa negación. De hecho, hoy en día todavía hay periodistas que no acaban de reconocer la valía del grupo. Otros sí, otros cambiaron de actitud. Yo creo que poco a poco lo que significaron y lo que siguen significando se va reconociendo, porque el legado fundamental de la banda son sus canciones. Y las canciones son imperecederas y se escuchan muchísimo todavía. Quiero decir, cualquier reedición de un disco o de un directo o de un pirata tiene enseguida una recepción instantánea. Se venden los discos, se descarga la música. Yo creo que la música es la que pondrá al grupo donde corresponde. Poco a poco se va reconociendo que fueron los que más lejos llegaron en el mundo del rock en español. Yo creo que de toda América y España, pues es de los grupos más importantes. Porque lo que dices tú, triunfar en Europa y en Alemania, eso no lo ha conseguido nadie después. Tocaron en los principales festivales de Centro Europa, con los artistas más importantes de la época. Bueno, ya el libro es un paso más, ¿ves? Toda esta época de las giras europeas no se conocía bien. Ahora el libro aporta un granito de arena y espero que a través del libro y del documental se les empiece a valorar de otra manera.